Reciban un cordial saludo, el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. El día de hoy la encuesta se va a centrar en la misa. Ahorita no te preocupes, pero ya que veas el video puedes después ponerle pausa o volverlo a ver. Es mejor volverlo a ver ya con un lápiz, una lapicera, como le llaman en tu país, y un papel para que vayas apuntando un sí o un no a las preguntas para que al final me digas cuántas preguntas supiste, cuántas no, y cuáles sí sabías y cuáles no sabías y qué aprendiste. Lo primero que yo quiero es decirte que si tú sabes el significado de la palabra Eucaristía. La palabra Eucaristía o la palabra misa, ¿qué quiere decir? La otra es, si tú vas a misa todos los domingos, casi todos los domingos, de vez en cuando o casi nunca. Esa es la otra pregunta. La otra pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan importante es para ti la Santa Eucaristía? Ya van 3 preguntas. La cuarta pregunta es, ¿la misa se celebra en cuántas partes? ¿Y cómo se llaman esas partes? Te voy a ayudar para que no se te haga tan complicada esta pregunta. La misa se divide en 2 partes. Una que se llama la liturgia de y la otra la liturgia de. Ya casi te di la respuesta. Ya nada más es cuestión de completar. ¿Cómo vamos con las preguntas? Muy bien. La otra pregunta es, además de los días de obligación que son los domingos, ¿cuáles son los días de precepto? Sí, sabemos que los domingos es día de obligación, pero además de los domingos hay otros días que no caen el domingo, pero se llaman días de precepto, es decir, de ir a la Santa Misa. ¿Sabes cuáles son esos días? Si sabes, por favor, házmelo saber. 3 tiene que ver con el ayuno eucarístico, que mucha gente no sabía. ¿Sabías tú que tenemos que ayunar por determinado tiempo antes de recibir la comunión? ¿Cuánto tiempo es? 1 hora, 3 horas, 4 horas, 20 minutos, 1 minuto. ¿Cuánto tiempo hay que ayunar antes de recibir la Santa Eucaristía? ¿Y qué es lo que sí podemos tomar o consumir durante este tiempo o lapso de ayuno? Espero darme a entender. La otra es, ¿cuál parte de la misa nos puede borrar los pecados veniales? Hay una parte al iniciar la Santa Misa que cuando uno lo dice con arrepentimiento nos puede perdonar los pecados veniales. Con eso no estoy diciendo que ya no hay que confesarse, sino todo lo contrario. Ahorita vamos a seguir con más preguntas, pero yo quiero que esas preguntas después, como te digo, puedes volver a ver el video ya con lista preparado con tu lápiz, lapicera y con un papel. Algo también muy importante, hay mucha gente que no sabe qué quieren decir muchos elementos dentro de la Santa Eucaristía. Uno de ellos es muy importante, que mucha gente a veces me ha preguntado, oiga padre, cuando el sacerdote se lava las manos, ¿es porque no se las lavó o qué es lo que pasa? No, nosotros siempre nos lavamos las manos antes de la Santa Eucaristía, pero es un simbolismo muy importante. ¿Sabes qué quiere decir cuando el sacerdote se está lavando las manos en el momento de las ofrendas? Aquí hay otra pregunta muy importante que sobre todo va para el coro, porque hay muchos coros que cantan cantos no apropiados o no litúrgicos. Por ejemplo, en el momento de la ofrenda se tiene que cantar algo sobre el pan y el vino, sobre las ofrendas. Luego de repente salen con un canto mariano. Los cantos marianos son hermosísimos, pero no tienen que cantarse en el momento de las ofrendas. O de repente sacan otro canto que no es litúrgico. ¿Sabes distinguir? Y ahí está la otra pregunta. ¿Distingues cuál es un canto litúrgico y cuáles son no litúrgicos? No te voy a dar la respuesta. Hasta después en otro video te voy a dar yo las respuestas. ¿Sabes distinguir entre un canto litúrgico y un canto no litúrgico? La otra pregunta muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre una canción y un canto? No es lo mismo una canción que un canto. ¿Cuál es
la diferencia? Me gustaría que ustedes me dijeran. Otra muy importante. El Gloria, ¿qué días se canta? ¿Se canta todos los días o hay ciertos días en los que el Gloria se canta? Y otra muy importante es ¿cuál tiempo del año se omite el Gloria, aunque sea domingo? Hay un tiempo del año litúrgico en que aunque sea domingo, se omite el Gloria. ¿Sabes tú cuándo es? Cuando se omite el Gloria. Otra muy importante, también es sobre el coro, pero también no sobre el coro. El Padre Nuestro, litúrgicamente hablando, ¿se debe cantar o se debe proclamar? Muy bien. Otra pregunta muy importante, espero que estén quedando claras estas preguntas. ¿Cuál es el momento central de la misa? Sí, la misa en sí toda es importante, pero hay un momento central, hay un momento culmen. Y para mejor darme a entender, ahí va. ¿En qué momento o cómo se le llama al momento en que el pan se transforma en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el vino se transforma en la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Ese es el momento más importante de la Santa Eucaristía. Pero ¿cómo se le llama a ese momento? Otra pregunta muy importante. ¿Por qué nosotros nos hincamos en cierto momento de la misa? Que va muy unida a la pregunta que acabo de decir. ¿Y cómo se le llama a ese momento? Otra muy importante es la siguiente. El credo. El credo se dice en toda la celebración de la misa, o cuáles son los días o solemnidades en las cuales se reza el credo. Otra pregunta es, ¿cuántos credos hay? Hay dos versiones. ¿Cuáles son? ¿Sabes cuáles son esas dos versiones que existen sobre el credo? Otra pregunta, ¿hay algunas partes de la misa que se pueden omitir? ¿Cuáles son esas partes? Si se pueden omitir o no, obviamente, ¿verdad? Si se pueden omitir, ¿cuáles son esas partes? Y si no se pueden omitir, pues simplemente decir, no hay ninguna parte de la misa que se pueda omitir. Esta pregunta es muy sencilla, pero bueno, puede haber alguien que de repente no sepa qué contestar, ¿eh? Uno nunca sabe. El Evangelio se puede leer antes de las lecturas o primero se tienen que leer las lecturas y después el Evangelio. Otra vez, habrá gente que sí sabe y habrá gente que no. Sí se puede variar que primero se lea el Evangelio y luego las lecturas. Muy bien. ¿Cuáles días se leen dos lecturas y el Evangelio? Claro que a lo mejor me van a decir, pues los domingos. Sí, pero también hay otras solemnidades, hay otras ocasiones en las que aunque no sea domingo, se leen dos lecturas, además del Evangelio. Otra pregunta que es muy sencilla de responder, porque quizá algunos de ustedes no van a estar muy seguros de qué responder, es: ¿se puede celebrar la misa aunque no haya coro? Porque hay personas que de veras no saben si se puede celebrar la misa, si hay coro o no hay coro. Muy bien, yo espero que todas estas preguntas de una manera u otra se estén entendiendo. Todavía no terminamos, vamos a hacer una pausa muy poquita. Les recuerdo algo muy importante. La misa, ¿qué es para ti? ¿Qué simboliza la misa para ti? De una manera personal, ¿cómo tú me describirías lo que significa, lo que simboliza la misa para ti? Otra cosa muy importante también es ¿cuál es la parte más importante de la Santa Misa para ti? Otra es, ¿te preparas para recibir la Sagrada Comunión? Es decir, ¿haces algún tipo de oración? ¿Rezas antes de ir a misa? Y la otra es, después de recibir la Santa Eucaristía, ¿haces algún tipo de oración como de acción de gracias, de petición, de agradecimiento, de recogimiento? ¿O simplemente
recibes la Eucaristía y ya. Algo muy importante también, ¿qué hacer? Bueno, aquí en Estados Unidos se da mucho que la gente recibe la comunión en la mano, pero me gustaría saber si tú en tu país, si no vives aquí en los Estados Unidos, si en tu país la gente recibe la comunión en la mano o en la boca. Y también, ¿qué sabes tú qué hacer en el caso de que alguna persona reciba la comunión en la mano pero que no la consuma y se la lleve? ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Tú sabes qué es lo que hay que hacer? Muy bien, bueno, hay muchísimas preguntas más sobre la Santa Eucaristía. Otra pregunta muy importante es, ¿cuál es la madre de todas las misas? ¿O cuál es la misa más larga, por así decirlo, en todo el año? Hay una misa muy especial. Otra muy importante es, el calendario litúrgico se divide en ¿cuántos tiempos? Te voy a nomás mencionar uno, Está el tiempo de Pascua, pero hay más tiempos. ¿Conoces el calendario litúrgico? Otra, ¿cuáles son los colores litúrgicos? Aquí nada más te voy a decir que son 4. No te voy a decir cuáles son, pero si tú lo sabes, cuáles son los 4 colores litúrgicos, por favor dímelo. También cuáles son los tiempos litúrgicos y si sabes el significado de cada color litúrgico. Y otra muy importante es, ¿cuándo usa el sacerdote cada color litúrgico? Por decir, bueno, en este tiempo litúrgico el sacerdote utiliza tal color. En este tiempo litúrgico el sacerdote utiliza el otro color. Bueno, pues estas son algunas preguntas. Por favor, dime, vuelvo a decirte, ve el video cuantas veces puedas, ya listo con tu hoja, papel, pluma y todo para que apuntes y me digas cuántas preguntas sí supiste, cuántas no. Y algo muy importante, con lo cual voy a culminar esta encuesta, es esta pregunta: ¿cuánto tiempo llegas antes de la misa? Si llegas cuando el sacerdote está a punto de empezar la misa, si llegas unos 15 minutos o una media hora. ¿Qué tan importante es para ti llegar a tiempo o antes a la Santa Misa? ¿Y qué es lo que haces antes de la Santa Misa? ¿Cómo te preparas para la Santa Misa? Bueno, pues esta es la encuesta del día de hoy. Voy a estar subiendo más encuestas. Dime de qué te gustaría que hablara yo, qué tipo de encuestas, y ponlas ahí en el comentario. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.